Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Meditamos en Lucas capítulo 16, versículo 18. Un solo versículo, pero quizás con material suficiente como para detenernos y meditar profundamente en la palabra del Señor. Lucas 16, 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y todo el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Hasta ahí la palabra del Señor. Como sabemos, en los versos anteriores, Jesús estaba defendiendo la validez de la ley por encima de las enseñanzas de los escribas y fariseos de Israel. Como ejemplo de ello, habla sobre el matrimonio, el adulterio y el repudio. La mayoría de los maestros de la época de Jesús permitían que el hombre se divorciara de su esposa casi por cualquier motivo. Seguían las enseñanzas de un rabino llamado Hillel. Poco después, hacia el año 110 después de Cristo, otro rabino llamado Akiva llegó a enseñar que un marido podía divorciarse de su esposa si encontraba a alguien más hermosa. Esto provocaba muchísimas injusticias para con la mayoría de las mujeres que tras su matrimonio quedaban repudiadas, menospreciadas, mancilladas, desamparadas. Aunque Moisés enseñó que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de repudio, de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Deuteronomio 24, del 1 al 2. Eso es, del 1 al 2. Es que no tenía puesto el guión. La verdad es que, a pesar de esto, una mujer divorciada, repudiada, tenía muy pocas posibilidades de volver a casarse. La enseñanza de Jesús acerca del repudio fue mucho más estricta que la de Moisés, tanto que estremeció a sus oyentes. Es verdad que el divorcio jamás ha sido la intención de Dios para el matrimonio. El divorcio es una expresión del pecado en las relaciones conyugales. El hombre que se divorcia de su mujer está violando el deseo original de Dios en cuanto al matrimonio. En Mateo 5:32, el Señor menciona la única excepción a esta regla, a saber, la infidelidad de parte de uno de los dos contrayentes. Jesús dice con total claridad que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Quizás sea legal humanamente hablando, que su cónyuge le deje por otra persona, pero a los ojos de Dios eso es adulterio. No obstante, gracias a Dios, tenemos otros testigos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que amplían el tema en discusión. Me refiero al testimonio del Evangelio de Mateo. El apóstol y evangelista Mateo dice en el capítulo 19, versículos del 8 al 9, que Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí podemos comprobar cómo Jesús establece un único motivo por el cual el matrimonio quedaría roto. Se trata de alguna indecencia sexual. El pecado de fornicación incluye el adulterio, el incesto, la zoofilia o cualquier otro relacionado con la sexualidad fuera del matrimonio. A los ojos del Señor Jesús, solo esta es la única razón
que rompería el compromiso matrimonial, que disolvería el matrimonio. Por tanto, tal y como está escrito, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la mujer que es menospreciada, desatendida o incluso maltratada por su marido no puede separarse de él? ¿Que debe quedar sujeta a esa situación de por vida? No, de ningún modo. Puede haber motivos para que la mujer se separe de su marido, como por ejemplo que un hombre sea borracho, drogadicto, que no se ocupe de su familia o que maltrate violentamente a su mujer. Es decir, la violencia dentro del matrimonio. E incluso puede haber otros motivos para que una mujer abandone a su esposo. Pero esa mujer no podrá volver a casarse. Porque como está escrito en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. De modo que solo en caso de fornicación, que ya expliqué en qué consistía ese pecado, el matrimonio quedaría roto y la mujer quedaría libre para volver a casarse. Algunos hacen énfasis en Lucas 16, 18, pero Mateo 5:32 y Mateo 19:9 nos dan una visión mucho más amplia que no se debe ignorar. Repito, aunque el divorcio no es el plan de Dios para las parejas, en ocasiones la infidelidad rompe ese matrimonio y no queda más remedio que el divorcio. Hay personas que son infieles y sus parejas les perdonan y pueden seguir adelante. Pero hay personas que no lo soportan y deciden separarse. Todos sabemos que Dios usa. Lo digo porque a veces es fácil juzgar al repudiado o a la repudiada. Todos sabemos que Dios usa la metáfora del matrimonio para enseñar sobre su relación con Israel y con Judá. Por ejemplo, en Isaías 62, versículo 5, la segunda parte del versículo, dice: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí vemos cómo Dios establece la relación matrimonial como un ejemplo de su relación con Israel y Judá. Queridos hermanos y amigos, hay muchos que son como aquellos fariseos, almas adúlteras que pretendiendo amar a Dios, profanan la relación con Él, amando más el dinero, sus tradiciones, tanto que cuando viene el Mesías, lo acusan de ser amigo de pecadores. También hay muchos que condenan a los que se han divorciado y los tratan como adúlteros sin tener en cuenta toda la palabra de Dios. Nunca hagan juicios precipitados. Estudien en profundidad las Escrituras, no sea que acaben juzgando a Dios mismo, porque Dios también es divorciado. Sí, Dios mismo repudió a Israel por su infidelidad. Está escrito en Jeremías capítulo 3, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, está hablando de Judá, dice, ella por haber fornicado vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios repudió a Israel y está dando por terminado su compromiso con él. Rompió su pacto matrimonial y divorciándose de ella. En Isaías capítulo 50, versículo 1, está escrito: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, Dios está confirmando que Él repudió a Israel. Para Dios, ser desleal, infiel, no lo es solo en la práctica, sino también en el corazón. Los que condenan a los divorciados deberían condenar también sus propios pensamientos de infidelidad.
Porque cuando pensaron ser infieles a Dios, ya estaban dando motivos para ese repudio. ¿Y quién tira la primera piedra? Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Algunos necesitarán más tiempo que otros, pero medítenla profundamente antes de tomar posturas precipitadas. Conozcan bien toda la palabra de Dios. No saquen texto de su contexto como pretexto. Sean sabios. No acaben luchando contra Dios mismo, juzgando a Dios mismo. Que Dios os dé entendimiento y sabiduría, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.